versículos 13 y 14. Hechos capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias por la compañía de los ángeles. Amén. Gracias, Dios, por la presencia de su Espíritu Santo y gracias por su compañía bendita. Amén. Ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, que su presencia se deje sentir en este lugar y el poder de su palabra anide en nosotros, transformándonos a imagen y semejanza de Jesús. Amén. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor. Que millones de ángeles poderosos se apersonen en este lugar. Amén. Que la luz de su presencia ilumine a cada persona presente. Amén. Y todo lo que ocurra sea para honra y gloria de su nombre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con la miniserie A una oración de distancia. Hoy queremos trabajar con el título ¿Para qué orar? ¿Cuál es el título? ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? En la primera presentación hablamos acerca del derecho perdido. Dios le entregó a Adán y Eva el derecho de gobernar. En la segunda presentación hablamos del derecho rescatado. Adán y Eva pecaron, Satanás le usurpó el derecho, Cristo vino y pagó el precio para recuperar ese derecho. Siendo que Cristo recuperó el derecho, ahora, por la gracia y el amor de Dios, los seres humanos pueden otra vez recuperar lo que Dios le había dado a Adán y Eva. Pero solo se logra a través de la oración. Amén. Si usted no ora, no tiene acceso al poder de Dios. Si usted no ora, entonces Dios no puede actuar en favor suyo. Si usted no ora, entonces el poder de Dios no se manifiesta en su vida. La oración es el termómetro que dice cómo está su vida espiritual. La oración le dice a usted cuán íntimamente está viviendo con Dios. En el matrimonio hay dos columnas que son fundamentales. La primera de las columnas es el respeto. Cuando en un matrimonio no hay respeto, hay poco futuro. Pero la columna segunda es la comunicación. Si no hay buena comunicación en la familia, entonces esa familia no tiene futuro. La oración es la comunicación entre nosotros y Dios. La oración nos enseña, nos muestra cuánto aprendemos y conocemos de Él, cuán cerca de Él vivimos. ¿Para qué orar? Esa es la pregunta. En el libro de los Hechos se nos responde la pregunta ¿para qué orar? Cuando los discípulos oraron, entonces Dios hizo maravillas. Mire otra vez su Biblia, en el capítulo 1, versículo 14. ¿Qué estaban haciendo toda esa gente del aposento alto? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 14. Todos estos perseveraban en ¿qué? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién más dice? Y con sus hermanos. La primera palabra que aparece ahí, hay tres palabras claves. ¿Cuáles son? Número uno, todos estos perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes. ¿Qué significa unánimes? ¿Cuál es el valor de la palabra unánime? En el diccionario griego-español traducen la palabra así:
unánime, es decir, de común acuerdo, juntos, unidos. ¿Cómo estaban ellos? Unidos. Número 1, estaban unánimes, estaban unidos. En el capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Unidos. ¿Qué significa unánimes? Unidos. Mire, si hacemos un juego de palabras, la palabra unánimes nos ayuda a mirar un poco más al fondo y ver lo que significa en el sentido más profundo de la palabra. Dos palabras se usan para decir unánimes. Primera palabra significa mismo y es la palabra homos. Segunda palabra, thumos, que significa mente. Todos tenían la misma mente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es bien de estar unánime? A ver si o no. ¿Tenían todos qué cosa? La misma mente. Mire la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo dice a quién, la mente de quién tenía. 1 Corintios 2, 16. ¿Qué dice el versículo 16? 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice ahora? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa dice? La mente de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿A cuánto le gustaría tener la mente de Cristo? La palabra arrepentimiento es clave en la Biblia, es clave en el Nuevo Testamento. Recuerda que estamos trabajando con ¿cuál palabra? Unánimes. Cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿cómo estaban los apóstoles? Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Unidos. ¿Qué significa unánimes? Unidos. ¿Qué tienen ellos? La misma mente. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, lee por ejemplo San Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2, Juan el Bautista empieza a predicar y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4 versículo 17 Cristo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 2 versículo 38 Pedro dice: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 17 versículo 30 del libro de los Hechos Pablo dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse significa cambiar la mente. ¿Necesitamos cambiar la mente, sí o no? Amén. ¿Para qué orar? Para que el poder de Cristo, el poder del Espíritu, nos cambie la mente de una mente carnal a una mente espiritual. Amén. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice: porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es posible que usted esté convencido de la doctrina, pero no convertido a Cristo. ¿Sí o no? Amén. ¿Es así o no es así? Sí. Usted puede ser un buen religioso, pero no es cristiano. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces necesitamos estar como unánimes. Cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿cómo estaban los apóstoles? Unánimes. ¿Cuántas personas le dijeron adiós a Cristo Jesús en aquel monte? 500 personas. Puede leer el 1 Corintios capítulo 15. ¿Y cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo? 120. ¿En 10 días cuántos se fueron? 3.000. 380. ¿Pero en el primer sermón cuántos se bautizaron? ¿Y en el segundo? 5.000. ¿No le parece que ya es tiempo de que nosotros nos preparemos para ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Para estar unánimes. Amén. Para tener la misma mente. Amén. Para tener la mente de Cristo. A ver, ¿sí o no? Amén. Entonces necesitamos orar. Necesitamos pasar tiempo en comunión con el cielo. Necesitamos hacer de la comunión con Dios algo práctico, algo vivencial, algo cotidiano. No es solo estar hablando y pensando en Dios. Usted tiene que sacar tiempo para el Señor. ¿Es así o no es así?
Amén. Unánimes. ¿Para qué orar? Para estar unánimes. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Estaban perseverando en la oración. ¿Qué significa perseverar? ¿Cuál es el valor de la palabra perseverar? Lo hacían como constantemente, frecuentemente. ¿Cuántos días duraron en esa perseverancia después que Cristo se fue? 10 días. ¿O no? Después que Cristo resucitó, pasó 40 días con ellos, y después de 10 días, Pentecostés, y 50 días después de la Pascua, entonces se derramó el Espíritu Santo. ¿Necesitamos estar en comunión, sí o no? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. Llegué de pastor a una iglesia en la ciudad de Santiago, la iglesia central. Tenía 3 iglesias muy grandes. La iglesia central, la iglesia de Betel y la iglesia de la Caridad. De ahí de la ciudad eran las iglesias más grandes en ese momento. Y en la iglesia más grande había una frialdad que se sentía como si eso fuera un témpano de hielo. Y dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Me inventé una semana de oración a las 5 de la mañana. No hay otra manera de traer luz que uno conectándose con Dios. Hasta que usted comprende que es Dios que hace la obra, usted no tiene grandes resultados. ¿Entendieron? Amén. ¿Qué necesitamos? Orar. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Empezamos la semana de oración a las 5 de la mañana. Pasamos la primera semana. Terminó esa semana y le pregunté, ¿alguno se ha cansado? No, seguimos. Segunda semana. ¿Se cansó alguno? No, seguimos. Tercera semana. ¿Se cansó alguno? No, seguimos. La cuarta semana. Todos los días frente a la iglesia pasaba un señor que se llama Aníbal. Y cuando íbamos por la tercera semana de oración, Aníbal dice, a mí me luce que Cristo viene pronto. Porque si en esta iglesia están haciendo semana de oración casi por un mes, algo grande está pasando. Y mientras estaba en la mañana en la iglesia central en la semana de oración, en la noche estaba dando una campaña en la iglesia de la Caridad. Allá se apareció Aníbal en la iglesia de la Caridad, llevó a su esposa, llevó a sus hijas, a su hijo y a unos amigos. Mientras ocurría eso en la Caridad, en la noche, en la mañana se llama una iglesia central. Resultados. Aníbal se bautizó su esposa, se bautizaron los hijos, se bautizaron los amigos de los hijos, se bautizó todo el que andaba por ahí, porque él dijo, si la iglesia está buscando a Dios de esta manera, significa que Cristo viene pronto. Amén. Cuando la gente vea que usted y yo sacamos más tiempo, dedicamos más tiempo a buscar a Dios, algo grande va a pasar. Amén. No son nuestras palabras lo que la gente cree. La gente cree nuestro testimonio, nuestra vida. Miraban a los apóstoles y le veían que estaban, ¿cómo dice la Biblia? Unánimes. ¿Para qué orar? Para estar ¿cómo? Unánimes. Si usted no está en el Espíritu, usted no puede estar en paz con el que está en el Espíritu. ¿Sí o no? Amén. Necesitamos estar en el Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Hechos, capítulo 2, versículo número 6. A mí me gusta la Biblia porque responde las inquietudes. Y me gusta utilizar en la predicación un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿En qué consiste? Consiste en que la predicación sea completamente bíblica, que se tome en cuenta el valor de las palabras y su definición, y que se describa el contenido, el concepto, en el sentido de la Biblia explicándose a sí misma. Yo pregunto,
¿Es Dios capaz de darse a entender por sí mismo, sí o no? Sí. Entonces yo no tengo que inventar musaraña de que fulano dijo y perencejo dijo. La Biblia dice por lo que dijo Jesús. Amén. Por eso me gusta la sierva de Dios. Porque ella dice, esta es la luz menor que nos lleva ¿a dónde? A la luz mayor. Y si usted lee cualquier libro del Espíritu de Profecía, todos le llevan a la palabra de Dios. Amén. Hay un libro en la iglesia que transformó mi vida. Después de la Biblia, es el libro que más he leído en mi vida. Se llama El deseado de todas las gentes. Amén. Atrévase a leer El deseado de toda la gente. Atrévase a leer ese libro y conocerá al Señor Cristo Jesús. Amén. Capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cómo dice el versículo 6? Y hecho este estruendo, ¿qué pasó? Se juntó la multitud y estaban como. Y entonces cada uno les oía hablar. ¿Qué cosa dice? Mi pregunta, ¿se derramó el Espíritu o no se derramó? ¿Escucharon o no escucharon? Y ahora vieron en los discípulos la manifestación del Espíritu Santo. Unánimes, estaban de acuerdo, estaban juntos. Capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice el verso 24? ¿Cómo dice el versículo 24? 4:24. Y ellos, ¿qué cosa? Habiendo oído, ¿qué pasó? Alzaron unánime la voz a Dios. ¿Cómo alzaron la voz? Unánime. Queridos y queridas, les pregunto, ¿verdad que si nos conectamos con Dios, el mismo Espíritu de Dios hará que estemos en común acuerdo? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. Necesitamos conectarnos con Dios a través de la oración. Necesitamos estar de acuerdo. Necesitamos estar teniendo la misma mente. Necesitamos estar de común acuerdo. Necesitamos urgentemente una relación más íntima con Dios. ¿Para qué orar? Para estar unánimes. ¿Para qué orar? Para que el Espíritu de Dios que se manifestó en el libro de los Hechos se manifieste otra vez en nuestro tiempo. Pregunto, ¿anunció o no anunció el Señor que el Espíritu Santo se derramaría en la lluvia tardía? ¿Sí o no? Sí. ¿Es imprescindible hoy un derramamiento poderoso del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios hacer cosas maravillosas en este tiempo? ¿Sí o no? Entonces necesitamos orar. ¿Para qué orar? Para que el Santo Espíritu nos transforme, para que el Espíritu Santo nos habilite, para que el Espíritu Santo nos capacite, para que el Espíritu Santo nos inspire a orar más. Y entonces, como en la época de los apóstoles, el mundo sea lleno con la luz de aquel ángel poderoso de Apocalipsis 18. Y entonces se dé un fuerte pregón en toda la tierra y veamos a Cristo en las nubes de los cielos. Amén. ¿No le parece que ya es tiempo? Amén. ¿Para qué orar? Número 1, para estar unánimes. Número 2, dice que los discípulos estaban unánimes, que perseveraban en oración. La palabra oración que aparece allí significa orar, pero más que el hecho de orar. Esta palabra se utiliza siempre de oración a Dios y es el término más frecuente que se utiliza para ello, especialmente en los sinópticos y en el libro de los Hechos. La idea de orar involucra un interés profundo y sincero en abrir el corazón a Dios y expresarle lo más profundo de nuestro ser para que el Espíritu del Señor venga y genuinamente haga un trabajo real en nuestra vida. Amén. ¿Cambiaron o no cambiaron los discípulos? Amén. ¿Los cambió o no los cambió el Señor? Amén. Pedro, ¿cambió o no cambió? Amén. Juan, ¿cambió o no cambió? Amén. Santiago, ¿cambió o no cambió? Amén. ¿Cómo le llamó Cristo a Santiago y a Juan en Samaria? ¿Y qué significa hijo del trueno? ¿Y qué significa Boanerges? En Samaria, cuando a Cristo no lo aceptaron, ¿qué le dijeron Santiago y Juan?
Señor quiere que oremos y que descienda por el cielo. Ustedes no saben el espíritu que tienen. ¿Lo reprendió Jesús o no lo reprendió? Yo no vine a perder las almas. Yo vine para que sean salvas. Ustedes son Boanerges, hijos. Thor, el dios del trueno, es un demonio del norte de Europa. Ahora hay una película por ahí que lo pone muy elegante con la melena rubia larga y un martillo en la mano. Cuando usted estudia quién es Thor, es un demonio que se gozaba rompiéndole el cráneo a la gente. Cristo dijo, ustedes son Boanerges. Ahora, cuando usted estudia la Biblia, después del derramamiento del Espíritu Santo, Santiago se consagró y fue tan fiel a Dios que Herodes lo mató con una espada. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Juan, el discípulo amado, cambió tanto que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la sierva de Dios dice que fue tan transformado por el Espíritu Santo que se le llamó maestro de santidad. La vida de Juan fue tan cambiada y transformada que reflejó el bello y maravilloso carácter de Cristo Jesús después que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Necesitamos esa transformación? Amén. Entonces necesitamos orar. Número 3, ruego, dice la Biblia. La palabra ruego significa desear, anhelar, representando generalmente la palabra necesidad. Se traduce frecuentemente con el verbo rogar. Pregunto, ¿les dijo Cristo que permanecieran unidos en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí. ¿Qué hicieron mientras estaban juntos en Jerusalén? Orar. ¿Qué hicieron? Estaban unánimes. ¿Qué hicieron? Rogaron. ¿Les concedió Dios la unción del Espíritu Santo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué orar? Para ser lleno del Espíritu Santo. En mi primer distrito, en la ciudad de Santiago, empecé mi ministerio y no tenía carro, no tenía nada con que moverme. Estaba tan apasionado, tan feliz, tan contento de estar en un distrito, de tener iglesias, que brincaba de la alegría y de la emoción. Ya tenía 5 años enseñando a los pastores en la universidad, pero yo quería ser pastor. Yo quería ir a las iglesias, predicar, visitar a los hermanos. Eso es lo que yo quería. Y para rendir más, salía de mi casa en la mañana y llegaba de noche. La pasión del comienzo. Uno de esos días, llegué a mi casa a las 11 de la noche. Mi pobre esposa, que Dios la bendiga, que hubiera sido de la vida de un pastor sin una buena esposa. Cuando yo llegué, la pobre muchacha lo que me dijo fue, cosas me dijo, ¿qué tú quieres que te ponga? El desayuno, la comida o la cena. Ustedes se ríen, pero yo lo que hice fue llorar. Te voy a decir por qué. A veces nosotros los pastores, lamentablemente nos olvidamos de que las esposas nos están contemplando y esas mujeres sufren. Me vio cansado, hambriento, y la miré y le dije, vine gradando un vaso con jugo y después hablamos de la comida. ¿Y tú comiste? Pero gordito, me dice, con los ojos llorosos. Te voy a calentar algo, tú verás que te va a gustar. Y mientras va a calentar lo que supuestamente me voy a comer, me da el vaso de jugo, suena el teléfono. Recuerdo que se me quedó mirando así, como estábamos viendo, él se me quedó mirando como... Ya se va. Cuando éramos novios, no. Antes de casarnos, yo le decía, mira yo te aconsejo algo de todo corazón. No te cases conmigo. Espere. Si usted conoce a Dios, usted no puede ser la misma persona. Es el desconocimiento de Dios que nos hace ser generalmente como somos.
Si usted conoce a Dios de verdad, usted no puede ser la misma persona. Si es verdad que usted conoce a Dios, no puede ser común y corriente. Amén. Si es verdad que usted conoce a Dios, usted es otra persona completamente diferente y es diferente para siempre. La gente no le entenderá porque algo que no es humano y alguien que no es humano estaba trabajando en la vida suya. Estaba cansado, hambriento. Y cuando el teléfono sonó, en mi corazón inmediatamente se me fue el cansancio, se me fue todo. Tírame, se me iluminó la mente. Alguien está en necesidad, tengo que ayudar. Y efectivamente, la señora se llama Bienvenida. Me dice, ay pastor, qué bueno que me encontré. Dígame, hermana. Ay pastor, mi papá que vive en el Limón de Villa González está espantado, en mi casa están asustados. ¿Qué pasó? Parece que un mal espíritu, una mala cosa te quiere hacer daño. Hermana, ¿qué usted quiere? Yo quiero que te vayas a la casa de mi papá. 11:30 de la noche. El vaso de jugo se quedó por la mitad. El esposo ya venía llegando. Y nos fuimos para el Limón. Llegamos a la casa. Allí había un alboroto y una cosa. Cantábamos himnos. El tipo no era de la iglesia. Ahora yo hubiera hecho otra cosa diferente, porque no sabía lo que era el derecho legal. Pero en mi ignorancia Dios me protegió. Ahí duramos hasta las 3 de la mañana, hasta que la cosa se calmó y el hombre se tranquilizó y todo se arregló. Llegué a mi casa casi a las 4 de la mañana. Cuando llegué a la casa, Dios mío, allí estaba mi pobre muchacha, sentada en el mesero de la luz, esperando que yo llegue. Le pedí tanto perdón a Dios. Se despertó. Y así soñó, así dormida. Dice, ya tú vas a comer. ¿Quién va a comer a las 4 de la mañana? Y me abraza. Y no dice nada. La llevé, se acostó, fui y me bañé. Me arrodillé delante de la cama, cansado, hambriento y trasnochado. Y dije, bueno Dios, esto me gusta. Porque si es así, así es. Pero cuídenla a ella y a mis hijos. A mí quémeme de arriba abajo, pero cuídenla a ella y a mis hijos. Terminé de orar. Y solo recuerdo que me tiré en la cama, me quedé dormido. Oiga, mi esposa me cuenta lo que pasó. Yo me acosté y ella se acostó. Ella me dice que ese sueño, que alguien venía y llegaba a la casa y estaba en el pasillo de la casa. Cuando ella sale del cuarto y va al pasillo, dice que ve al diablo que viene entrando. Y ella se para en el pasillo y mira para la cama y me ve durmiendo. Y mira el pasillo que allí viene el mal espíritu. Y ella se para en el pasillo y le dice, usted no tiene ningún derecho de entrar a esta casa. Usted no tiene ningún derecho de estar aquí. Usted no tiene ningún derecho de perseguir al gordo. Usted no tiene ningún derecho. Y entonces está haciendo un alboroto para que me despierte en su sueño. Y me cuenta que mira y me despierto. Y me levanto y vengo al pasillo y la miro. Y ¿con quién te estás hablando? Y entonces me dice, mira. Y cuando miro, le digo, ¿tú estás hablando con este? Sí, no pierdas tu tiempo. Y di la vuelta y me fui a la cama a acostarme otra vez. Y Satanás le dijo, tú no tienes que alborotarte así. A él yo no lo puedo tocar por lo que tiene detrás de su cuello.
Y cuando le dije, no pierda tu tiempo, y di la vuelta, ella vio una placa aquí de metal, un azul como zafiro, y grabado en la placa decía, sellado con el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué hay que orar? Amén. Para estar lleno del Espíritu. ¿Necesitamos qué cosa? Orar. Si el Señor todavía sigue sellando con su Espíritu a sus hijos. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 7, ve una escena de sellamiento, ¿sí o no? Cuando lee Ezequiel capítulo 9, ve una escena de sellamiento, ¿sí o no? ¿Qué es el sellamiento? Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1183, dice: el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. ¿Qué es el sellamiento? El sellamiento es un afianzamiento, ¿cómo dice? A la verdad. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son como inconmovibles. ¿Para qué orar? Para ser sellados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Necesitamos orar? Amén. ¿El Espíritu unió a los apóstoles? Amén. ¿Los unió o no los unió? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Necesitamos orar? Amén. ¿Necesitamos orar o no necesitamos? Número 1, unánimes. Todo tiempo. Número 2, oraciones. Número 3, ruego. ¿Para qué orar? Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted descubre lo que es la praxis de la oración. ¿Qué es la praxis de la oración? ¿Qué es oración? La palabra praxis es una palabra muy antigua. Si usted mira San Mateo capítulo 16, versículo 27, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra obras que aparece ahí es la palabra praxis. Pagará a cada uno conforme a su praxis. ¿Qué es praxis? La praxis es un proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. La teoría o la lección de la oración tiene que convertirse en una experiencia. Si usted no experimenta el poder de la oración, entonces usted no está orando. Cristo dice: le voy a hacer juicio conforme a la praxis, le voy a hacer juicio conforme a su estilo de vida, le voy a hacer juicio conforme a su manera de vivir, le voy a hacer juicio conforme a su cultura de pensamiento, le voy a hacer juicio conforme a su existencia, a su manera de ser. Lo que usted es, lo que usted vive, lo que usted experimenta, eso es lo que usted es. Si es verdad que usted está en oración, si es verdad que está conectado con el cielo, la gente verá en la vida suya la praxis del Espíritu, la praxis de la oración, la praxis de Cristo. La gente verá a Cristo en usted. La gente notará que usted es una persona completamente distinta, una persona nacida de nuevo, una persona convertida, una persona arrepentida, una persona que ya no es de la tierra, sino que ahora es ciudadano del cielo, una persona que es miembro de la familia de Dios, una persona que refleja a Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando a Pedro le dijeron: tú eres uno de ellos, tú te pareces a él, tú hablas como él. ¿Era Pedro un discípulo de Jesús, sí o no? Sí. ¿A quién se parecía a Pedro? ¿De quién hablaba Pedro? De Jesús. La praxis de la oración. Mire lo que hacía la iglesia cristiana primitiva. Número 1, Hechos capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 3, versículo 1, la hora de la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración. Hechos capítulo 10, versículo 4 y versículo número 31. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios
por Pedro, que estaba en la cárcel. Hechos capítulo 16, versículo 13 y versículo 16, donde solía hacerse la oración. Y le pregunto, ¿era la oración un elemento clave en la iglesia cristiana primitiva, sí o no? ¿Sí o no? La iglesia cristiana primitiva estaba basada en la oración. La iglesia cristiana primitiva tenía la oración como parte del ministerio. La iglesia cristiana primitiva tenía un ministerio de oración. Todos los miembros de la iglesia eran poderosos en la oración. Por tanto, el Espíritu hacía cosas maravillosas para la gloria del nombre del Señor. ¿Necesitamos volver a esa experiencia? ¿Sí o no? El cielo espera por nosotros. La iglesia cristiana primitiva, Hechos capítulo 2, versículo 47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los unía? ¿Y quién oraba? La iglesia. Que las almas nos entregan. Ore. ¿Quién unía a la gente a la iglesia? Dios. ¿Qué hace la iglesia? Orar. Pruébelo. Pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Número 2. Hechos capítulo 4, versículo 4. Muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Funcionó la oración o no funcionó? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Si no está pasando hoy, ¿qué es lo que está faltando? No son más métodos, es más oración. Si en tu casa las cosas no están saliendo bien, siéntate con tu esposa, siéntate con tus hijos y proponle: vamos a orar. Amén. Dios. Vamos a orar. Hay una maleta por ahí, ¿verdad? Una mañana, orando por ustedes aquí, Dios puso en mi corazón con tanto amor mandar a hacer un regalito. Y aquí está el regalito. Queridos, queridas, y le digo en el nombre del Señor: si no ora, te fastidiaste. Agarra a tu esposo y tu familia, oren más y hablen menos. Oren más. Oren más. Desde el más chiquitín hasta el más grande de la casa, pónganlo a orar. Divida las oraciones. Le ofrezco un método, una manera. Le ofrezco un método. En casa somos 5. Está mi hija más pequeña, está la hija del medio, está el varón, está mi esposa, y al final de la carrera estoy yo. Entonces dijimos: bueno, cada día vamos a orar por una persona diferente. Así que el sábado y el domingo lo dejamos tranquilo, y el lunes comenzamos. El lunes oramos por mi esposa, el martes por mi hijo, el miércoles por la hija, el jueves por la otra hija, y el último, el viernes, oran por mí. Así que cada día todos en la casa oramos porque le toca. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. Pero es más hermoso en el culto. El culto lo hacemos de esta manera: nos reunimos y cantamos, y luego entonces nos arrodillamos para orar por el que le toca ese día. Empiezo yo a orar, luego sigue mi esposa, luego sigue la nena, luego sigue Tito, luego sigue la Juli. Y es lindo oír. A mí me emociona cuando oigo a mis hijos orando. Amén. Usted no se, mire, después que pasa una semana y otra semana y otra semana y otra semana, usted empieza a notar diferentes las oraciones. Primero son oraciones cortitas que se van rápido. Después usted ve que dice: wow. Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Y dice: wow. Y es que así es el ejercicio. Mientras usted más practica, pues más puede hacer. ¿O no? Ponga a su familia a orar. Ponga a su familia ¿a qué? A orar.
No sé si este color me gusta, lo que no le gusta este color no se preocupe, no lo damos nada. Está lindo este color, nos gustó ese color. El verde, ese verdecito como que trae está lindo. Mire, ahí hay una buena cantidad de libretitas como estas. Es posible que no haya para todos, pero sí hay igual para una buena cantidad. Delante del Señor le quiero hacer un pedido. ¿No le parece bien que por lo menos haya uno por familia? Amén. Yo quiero que se pongan en pie, uno por familia. Si usted tiene su familia aquí y ya lo ve en pie, no se pare usted también. ¿Uno por qué? Por familia. Por familia. Si hay 90 familias, no se preocupen, que tenemos 90 también. ¿Uno por qué? Por familia. Bueno, para que nadie sea mal y se acelere, adelante, Ofelia. Me gustaría que haya un grupo con un paquete en la mano que empiece por detrás y otro por delante. Y así nos evitamos problemas. Por favor, cuando usted tome el suyo por familia, siéntese y deje que otra familia tenga uno. ¿Le parece bien? Amén. ¿Le parece bien? Y desde que usted tome su libretita, siéntese y ya ustedes saben que le expliqué cómo se va a usar. ¿Para qué orar? Se puede sentar. ¿Nadie empezó por detrás? Ok. Muy bien. A ver, rapidito, por favor. ¿Ya están en pie? Bueno, están de pie. Uno por familia. Por atrás. Muy bien. Cuando usted reciba su libretita se puede sentar. Otra familia. Aquí enfrente. Agradecemos a Dios que se acabó. Más. Ah, bueno, aquí hay una. Usted tiene. Por eso guardé esta. ¿Añadía a Dios los que habían de ser salvos, sí o no? ¿Está esperando Dios por nosotros, sí o no? Sí. El mismo Dios que hizo maravillas con la iglesia cristiana primitiva es el mismo Dios que está esperando por nosotros. Dios no se ha alejado. Dios está en el mismo lugar. Dios quiere hacer maravillas con nosotros. La iglesia cristiana primitiva tenía 4 aspectos en su trabajo cotidiano. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos capítulo 6 versículo 4, ¿cómo dice? Y nosotros, ¿qué cosa? Persistiremos en la predicación de la palabra y en la oración. ¿En qué persistiremos? Me gusta la frase, persistiremos en la oración. Escuchen qué interesante es esto. Persistiremos en la oración. Esa es una imagen del ministerio apostólico. Era un ministerio de la oración y un ministerio que se dio a sí mismo a la oración. O, para traducir la palabra griega que se traduce en los antiguos pasajes, Hechos 2:42, perseveraban en la oración. Una iglesia que ora y un ministerio de oración, una iglesia tal y un ministerio tal, pueden lograr cualquier cosa que debe ser alcanzada. Se irá de manera constante en superando todo tipo de dificultad. Si usted persevera en oración, Dios se encarga de hacer cosas maravillosas. Cuando usted ve que las cosas funcionan, ore. Cuando no funcionan, ore. Cuando hay esperanza de que funcione, ore. Cuando no hay ninguna esperanza de que funcione, ore. Pero ore. Teníamos 7,000 pesos en el banco.
necesitamos construir una iglesia que costaba más de 10 millones de pesos. ¿Qué hubiera hecho usted? Número uno, le dije, tomemos un voto para construir la iglesia. Me miraron y se rieron de mí a la junta. Y uno, así como de media burla, digo, tomemos el voto. Y tomamos el voto. Con el voto de la junta fui delante de Jehová. Dije, Señor, usted puso en mi corazón que consigamos una iglesia en el sector X, un lugar de gente rica. Aquí tengo el voto que tomó la junta. Yo presento este voto, Señor, delante del concilio celestial. Aquí está. Dinero a mí no me preocupa. Usted es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Cómo se resolverá? Tampoco me preocupa. Usted es el Dios que hace todas las cosas. Amén. A mí solo me mandaron a trabajar y a orar para que usted haga las cosas que hay que hacer. Dígame a Jehová, ¿qué tengo que hacer? Da una campaña. Empezamos una campaña. Nos reuníamos en un salón de la Unión de la República, de la Unión de los Atletas de la República Dominicana. Y empezamos un saloncito. Un saloncito. ¿Cuánta gente cabían ahí? Ponga que cabían 20, 20, 25 personas. Y los miembros eran como 16. Empecé mi campaña, feliz, contento mi campaña. Un vecino que vivía al lado vino de curioso, porque alguno lo invitó. Y cuando vio el lugarcito tan pequeñito que teníamos, dice, pero ¿cómo que esta gente se va a nombrar tan chiquito? Terminó el sermón y afuera le dijo al hermano Frías, oiga, pero ¿por qué ser un lugar tan pequeño? Mire, yo estoy haciendo un apartamento y voy a vender la casa. ¿Por qué no compran la casa mía que es en la iglesia al lado? Y le dice el hermano Frías, ¿y cuánto vale la casa? Y entonces él le dice, yo se la dejo por 2,5 millones. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Cuando uno construye una iglesia, ¿la construye para quién? ¿Quién es el que tiene que preocuparse por la construcción de una iglesia? Dios. ¿O no? Sí. Viene el hermano Javier Fría y me dice, mire, el señor Barham